imagen como audioprotesista, como llevar un diapasón en el bolsillo, ¿vale? Si no es un estetoscopio. ¿Sabéis lo que es un estetoscopio, no? Sí. Vale. Con el estetoscopio nosotros oímos las pulsaciones y demás. Pues con el estetoclip, en lugar del cabezal para ocultar, lo que tenemos es simplemente los auriculares y en la punta un tubo. Un tubo que lo vamos a colocar en la salida de sonido del audífono. En los retroauriculares lo colocaremos en el codo y en los intracanales directamente por donde sale el sonido, por la parte del cinto. Y eso nos permite escuchar lo que es el aparato. Podemos hacernos uno, podemos hacer un molde, le colocamos un tubo, un molde nosotros, o la misma toma de impresión, le hacemos un agujero y colocamos un tubo de sonido en lugar de que vaya para arriba, como un retroauricular, que vaya para abajo y le damos un palo en medio. Muy práctico. Este dispositivo, si lo compráis como tal, estamos hablando de unos 20 euros, pero es una herramienta fundamental. ¿Vale? Entonces, yo aprendí a programar audífonos con el estetoclip. Cuando digo programar audífonos, es incluso el modificar los trimmers de lo que es un audífono para ir modificando y saber cómo se oye un audífono. Es muy difícil que yo pueda transmitir información a un paciente si yo no sé cómo se oye el audífono. Y eso es lo que yo día a día veo, ¿no? El que la gente está muy receptiva en ver si le das un precio y si tiene unas prestaciones u otras, pero nadie me ha planteado, Raúl, vale, me presentas un producto, pero quiero ver cómo se oye. Pues escúchalo, ¿vale? Sea el que sea, ¿vale? Entonces, si esto lo sabéis manejar bien, es muy difícil que a vosotros os puedan tomar el pelo. Cuando digo tomar el pelo es porque, bien, vais a recibir muchos comerciales y la mayoría de ellos os va a decir que su producto es el mejor del mundo, ¿vale? Yo nunca he dicho eso, mi producto es el mejor del mundo, porque no, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Claro, si el fabricante me oye decir esto, probablemente se vaya a enfadar conmigo, ¿no? Pero bueno, si hay algo que a mí me gusta, pues es ir con la verdad por delante, ¿vale? Y decir los pros y los contras, ¿vale? Y bajo ningún concepto descalificar a mis compañeros, ¿vale? Cuando digo de mis compañeros es a la competencia, ¿vale? Sí que he hecho un comentario antes donde yo no me metería, pero no porque sea un mal producto, sino porque no me gusta el modelo de negocio que utiliza este tipo de empresas, ¿vale? Al igual que vosotros también deberéis saberlo, ¿vale? A mí no me gustaría que os tomaran el pelo, ¿vale? Porque os considero parte mía, ¿vale? Entonces, bien, esto es importante, ¿vale? No solamente para saber y cómo se oye un audífono, porque una forma muy útil de saber cómo el paciente cuando realmente te transmite es que el audífono me resulta muy chirriante o me retumba. Bien, ¿y qué es lo que nota el paciente cuando un audífono le retumba? Vamos a provocar el que el audífono retumbe. Vamos a colocar y en el control de graves vamos a subirlo al máximo, por ejemplo, y me voy a colocar el estetoclip. Entonces yo sé cómo se oye una sobreamplificación en graves. Cuando el paciente me diga eso, yo ya sé cómo se oye y yo ya sé lo que tengo que tocar. O por ejemplo que el audífono es tan estridente que pita. Tendré un exceso de agudos. Voy a colocar el control de agudos al máximo y voy a ver qué es lo que pasa. Y así con cada uno de los controles si vais modificando. O incluso si queréis hilar más fino con cada una de las bandas o de los canales de frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se oye? Si eso vosotros lo palpáis, esta herramienta os va a ayudar mucho a vivir esa experiencia. Porque de lo que se trata es de transmitir, ¿vale? Y en muchas ocasiones lo que transmitimos no es solamente información, sino sensaciones. Y una es esta, ¿vale? Para lo bien o para lo malo. Pasa, Raúl, que cuando tú das una amplificación al audífono, si tú te lo pones, la distorsión igual la tiene por su pérdida, porque sí. tiene reclutamiento, entonces ¿tú cómo lo observas? Porque tú no tienes ese problema auditivo. Sí, pero tú cuando vas a abordar una pérdida, tú tienes que cubrir una pérdida. ¿Qué ocurre si te pasas? ¿Vale? Entonces, tú no te vas a colocar la amplificación que necesita el paciente, simplemente te la vas a colocar más alto. Pero si quieres experimentarlo en tu umbral de audición, entonces vas a provocar eso. Que seguramente en el paciente, en lugar de colocarte 20 dB de ganancia, al paciente le vas a colocar 60. Bien, pero ¿y si le colocas 80?
Yo cuando los programo sí que me lo pongo para ver cómo se escucha y sobre todo cuando viene que no les funciona bien el audífono, lo primero que hago es voy descartando pasos y Sí. después, sobre todo cuando se rompe el amplificador, lo notas cuando te pones este clip que no amplifica. Claro, yo ahora estoy hablando solamente de que el audífono funciona bien o funciona mal. Ahora vamos a detectar diferentes fallos para ver qué es lo que falla o qué es lo que no falla. ¿Vale? Lo que tú has dicho del amplificador, probablemente el amplificador es el componente que menos se estropea en todo el circuito. ¿Vale? Ahora vamos a abordar una forma de probarlo. Bueno, en primer lugar, sí, tenemos un estetoclip, una especie de estetoscopio, y debemos de tener un tubo de sonido. ¿Vale? Normalmente la distancia que yo he colocado son 20 o 30 centímetros. ¿Vale? Un palmo y medio sería ideal para la medida. ¿Por qué? Porque si yo coloco un tubo mucho más largo, voy a perder sonido, voy a perder amplificación. Entonces, y si lo hago más corto, probablemente sea más puro, pero es mucho más incómodo. Entonces, entre 20 y 30 centímetros es algo que no me va a ayudar a encorvarme y a poder testar los audífonos. Luego, normalmente, cuando testas el audífono, pues es como, por ejemplo, si vosotros habéis ido a un espectáculo y habéis coincidido en que probaban sonido, pues sí que hay diferentes tipos de sonidos. Sí, sí, hola, o uno, o pa. Yo digo sí, sí, sí. ¿Vale? Y eso tiene un porqué. Porque el sí o el sh tiene componente de alta frecuencia. Entonces, si no funciona bien, pues ya nos va a determinar algún tipo de anomalía que puede tener el aparato, o el 1 si algo me falla, ¿vale? Al mismo tiempo que voy a escuchar si hay mucho ruido o no hay mucho ruido, ¿vale? Entonces, en función de esos síntomas fuera de lo normal que nosotros escuchemos, vamos a determinar un fallo u otro, ¿vale? Esta sería una herramienta fundamental, ¿vale? Y es lo que nadie ni tiene o lo tiene en el cajón y nadie utiliza. Y os lo podéis hacer vosotros por no gastaros 20 euros, ¿vale? Es mucho más preciso si os hacéis una toma de inversión y colocáis un tubo en sentido inverso. ¿Por qué no se te escapa el sonido? ¿Cómo es en sentido inverso? Claro, tú en un retroauricular, tú haces el retroauricular y el tubo así. Pues aquí hacia abajo y más largo, tú. ¿Vale? O sea, a veces hacerte tu propio estetoscopio. Sí, Digamos con tu propio es modo. mucho más puro, mucho más real. Porque Es la diferencia que hay, por ejemplo, entre una adaptación de un molde anatómico y la adaptación entre un molde, ¿vale? Que en uno irás de una manera y en otro irás de una forma mucho más pura. Otro elemento fundamental que nosotros deberíamos de tener en el laboratorio, pues es una lupa binocular o sencilla o un microscopio, ¿vale? Cuando hablamos de microscopio, pues ya nos imaginamos un dispositivo que vale mucho dinero. No hace falta. Si vosotros os dediquéis a la microsoldadura, sí que es una buena herramienta. Pero, bien, es una herramienta muy útil porque aquí no lo he puesto, pero podéis utilizar dos cosas que os pueden ser muy útiles. Entonces, esto es para observar a ver si hay alguna obstrucción o si hay algún elemento. El otoscopio, ¿no? El otoscopio le quitas la cánula y es perfecto para poder ver esto porque sirve de botón, ¿vale? Pero os vais a encontrar muchas veces en que, uy, ya me falla otra vez el aparato, el paciente. Yo no tengo cera. O el aparato este no vale nada, es una patata, se estropea cada 2x3. Pues tú, con un videotoscopio, si tú proyectas sobre el auricular y enseñas el cerumen que hay, se lo puedes demostrar al paciente, o en la entrada del micrófono, ¿vale? Entonces, es una cosa muy útil, ¿vale? Generalmente lo que más se estropea en un audífono es o bien la entrada por donde entra el sonido, que es el micrófono, o bien por donde sale, ¿vale? Que afortunadamente disponemos de filtros anticerumen, pero a veces igual la cera es muy líquida y se traspasa lo que es el filtro anticerumen y puede llegar a dañar o a obstruir el auricular. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre cuando un auricular se obstruye? O bien que te baja la ganancia, se oye menos,
e incluso que favorece más el consumo de lo que es la pila. Entonces, es que ahora la pila se me acaba antes. Pues entonces probablemente es que haya una obstrucción dentro de lo que es la salida del auricular que hace que el aparato funcione con mucha más rapidez, con mucho más. Y ahora no hablo solamente de cerumen. Los que estáis trabajando con audífonos, ¿vale?, que sois pocos ahora en estos momentos, pero en estas fechas donde ha hecho mucho frío, pues hay mucha condensación de humedad dentro del conducto. Cuando es en los retroauriculares, sí, en el tubo de sonido se coloca una especie de gotita que no deja pasar lo que es el sonido. Eso no es porque el oído sude, eso es porque se empaña el tubo. Si yo estoy aquí, hace mucho frío fuera y estamos calentitos, vemos que los cristales se empañan y si pasamos el dedo está mojado. Pues esa humedad se va depositando en el tubo de sonido hasta que llega un momento en que se bloquea y el audífono deja de funcionar. Y a veces igual soplando o con una perilla de aire, pues directamente esto se puede obstruir. ¿Cuántas reparaciones me vienen al laboratorio? El audífono no funciona y le cambias el tubo y ya está, o le soplas. Entonces, claro, si tú esto no lo conoces, primera, al paciente lo dejas sin audífono, te gastas un porte de ir al laboratorio, el tiempo que el audífono está en el laboratorio, mínimo un día, el porte de vuelta y luego el tiempo que tarda la llamada, que el tiempo que tú utilices en hacer la llamada y al llegar al paciente, cuando tú puedes coger, ves, detectas la avería, te vas a tu puesto de trabajo, limpias o saneas lo que es el tubo de sonido y ya lo tienes. Fijaros la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y eso es servicio. Eso es como, por ejemplo, si tú dependes del coche y te dejan sin coche, estás perdido. Pues una persona que depende de lo que es el audífono para desarrollar su vida diaria, le dejas una hora sin audífono, imagínate lo que ocurre, ¿vale? Entonces, pues imaginaros. Por eso es muy útil, ¿vale?, el saber determinar y siempre demostrar. A ver, lo que prima en la audiología, por encima de todo es, y lo que va a marcar la diferencia con respecto al resto, es la transparencia que vosotros debéis de transmitir, siempre transparentes. ¿Vale? Polímetro o tester, me imagino que esto lo veríais el año pasado en electrónica, ¿no? Por lo menos alguna pregunta en el examen cayó, ¿no?, de lo que es un polímetro o tester. Bueno. El polímetro o tester. No me suena. Sí, a mí sí me suena. Un cacharro para tocar que te da... Un cacharro, es un cacharro. Os aseguro que si yo hubiera impartido electrónica, pues probablemente gran parte del tiempo lo hubiera utilizado en saber utilizar este dispositivo, por lo menos una o dos prácticas, ¿vale? Por cómo está enfocado, no por cómo lo hayan impartido, sino por cómo está enfocado, porque esto sí que es una herramienta fundamental, ¿vale? Entonces, a nosotros nos obligan a unas competencias, ¿vale? Hay un currículo que nosotros tenemos que impartir y está obsoleto, ¿vale? Cuando en electrónica más de medio año nos dedicamos a estudiar lo que es la electrónica analógica y luego realmente lo que estamos tratando son con circuitos digitales, ¿vale? Entonces es un poco bien. Esto sería muy importante. El polímetro tester sirve para comprobar que hay corriente, para medir voltajes. Entonces, en este caso, nosotros le podemos sacar varias utilidades. La primera de ellas, pues comprobar el estado de la pila, si tiene o no tiene carga, porque hay mucha gente que viene, es que las pilas no me van, compruebas, ¿vale? Luego ya, si os atrevéis a abrir el circuito, pues sí que se pueden medir lo que es la corriente de consumo, normalmente entre 1,1 y 1,3 miliamperios, o bien si hay continuidad. Si hay continuidad es que vosotros lo que os vais a encontrar o lo que estáis manejando dentro del audífono es un circuito cerrado. Entonces lo ponéis en la entrada, que es el portapilas, y lo ponéis en la salida, que es el auricular, y si el audífono pita es que el circuito tiene buena continuidad, ¿vale? Si no pita es que probablemente hay alguna conexión que falle. Para eso sirve. O bien para comprobar en los bornes de lo que es el auricular si le llega tensión proveniente de lo que es el bloqueamplificador, ¿vale? Esos serían los diferentes tipos de utilidades que nosotros lo podíamos... ¿Es un analizador está en el polímetro? No.
El polímetro tester es algo que además obliga a Sanidad a tener en el gabinete y es un dispositivo que lo podéis encontrar desde 12 euros en una ferretería. ¿Vale? ¿Y cómo se comprueba? Tienes dos pinzas, dos bornes. ¿Como de la batería de los coches? Sí, entonces, claro, tú estás trabajando con... En el audífono. Sí, en el audífono tendrías que levantar la tapa y tú puedes colocar la primera punta en el portapilas y la otra punta en la salida del auricular. O en los dos extremos del auricular si le llega tensión, ¿vale? Entonces tú con eso compruebas de que el circuito está en perfectas condiciones. Eso sería otro de los elementos. Fijaros que si vamos sumando el presupuesto, de momento no llegamos. 20 euros si no me lo hago aquí. La lupa, ¿vale? O bien una lupa o bien el mismo otoscopio. Y el polímetro de este 12 euros. Fijaros que ya tenemos medio laboratorio configurado, ¿vale? Lógicamente un juego de destornilladores de precisión, ¿vale? No os recomiendo lo de los chinos, ¿vale? Porque cuando vayáis a tocar un tornillito de estos, seguramente lo que es la pala del chino no entre porque es muy gruesa, ¿vale? Unas pinzas de precisión, ¿vale? Tampoco recomiendo las de chino porque la punta es demasiado gruesa y no te permite coger un hilo de conexión, ¿vale? Bien, el analizador, el cacharrito este que tenemos aquí. Esto es la madre del cordero, donde yo, en todos los sitios donde voy a visitar, lo veo allí y lo veo arrinconado, ¿vale? Yo tengo uno que no va. Y ahí es donde vemos la diferencia cuando hemos tenido un buen vendedor y no un buen profesional que nos ha suministrado lo que es el equipo, ¿vale? Porque esto tiene muchísimas utilidades. La primera de ellas sirve para dos cosas. Tenemos, bueno, hoy en día ya el audiómetro va integrado aquí, ¿vale? Y además todo lo podemos manejar desde el mismo ordenador. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar es, bien, en este equipo lo que tenemos es una cámara anecoica, ¿vale? Tenemos aquí una cámara de vacío. Bájalo porque sí, como en la foto hemos hecho un trabajo de eso. Esto es una cámara anecoica, una cámara de vacío, donde nosotros vamos a colocar aquí lo que es el audífono, lo vamos a conectar, ¿vale? Vamos a programar el audífono para colocarlo aquí, lo vamos a cerrar y vamos a medir lo que nos proporciona el fabricante. Vamos a comprobar que el audífono cumple unas características. Generalmente, cuando nosotros tenemos que tener un audífono, tenemos que tener a mano lo que es la ficha técnica del producto. Eso es fundamental. Y añadir la ley. ¿Vale? Que tiene muchas palabras. Tiene muchas palabras la ficha técnica. No hemos visto ninguna realmente. Sí, Hemos visto. Pues tú, Sí, Y tú también, para el trabajo. ya, pero yo en la vida real no lo he visto, entonces no sé hasta qué punto es. Y con Dani también. Con Dani, mira, vamos a ir. Bien, en la ficha técnica, aparte de ver las herramientas que dispone lo que es el aparato, las prestaciones que tiene el aparato, ¿vale? Y sobre todo el primer párrafo siempre dice que el aparato es el mejor del mundo, ¿vale? Pero todos los fabricantes, es el primer párrafo. Podemos descartar el primer párrafo, pero ver sí que las herramientas que dispone cada uno de los... Entonces veréis cuando lleguéis, voy a ver si puedo abrir una ficha técnica, que cuando lleguéis a una página donde veáis curvas, ¿vale? Ahí es donde está. Entonces, claro, vais a ver un montón de curvas y vais a decir, uff, y esto... No se me abre, ¿no? Está abierto. Vale, yo me voy a meter en una ficha técnica. Me hace gracia lo del primer párrafo, ahora lo veréis. Pero incluso hay gente que me llama por teléfono y me pregunta, oye, ¿cómo se conecta el zócalo este? O cómo todo lo tenéis.
Todo está ahí en los vídeos y a veces por teléfono. Adelanta más que por teléfono. Sí, pero cuando me dices, oye, tengo este aparato, ¿cómo se mete el zócalo? Digo, ahora cómo le explico que está el portapilas, yo voy en el coche conduciendo, ¿vale? Entonces aquí sí que lo tenéis a... Es que hay alguno que tiene mala pata. Vale, entonces, yo me voy aquí a audífono, puedo irme a audífono y puedo abrir ficha de información del producto. Vale, en este caso tenemos este aparato. Es el RIA Pro, ya lo he visto. Sí, eso me suena, sí. ¿El RIA Pro? Hemos hecho trabajo sobre la ficha técnica de RIA, trabajo sobre el RIA. De Río y de Noa, o de enero, ¿no? No, era de RIA. El RIA y el otro es el Y que el está RIA. más arriba. Vamos al RIA 2 Pro. Ah, eso yo lo he visto entero, lo he leído y todo. Es como si Pero es como lo he visto. Pero todo entero. Sí, sobre Sí, el hicimos sistema trabajos. de trabajo. Sí, sí. Pero ya se te ha olvidado. Qué Por va. eso es existencia. Yo muy bien no lo he visto en la vida real. ¿Vale? El primer parrafito es, ¿vale? Es curioso, ¿vale? Está diseñado, en fin, ¿vale? Bien, estos son lo que probablemente las características importantes o las herramientas que diferencian lo que es el aparato en sí. Pero, si nosotros nos vamos aquí, ¿vale? Entonces, claro, si tú no lo sabes dices, ¿y esto qué es? Muchas letras. ¿Vale? Hasta cuerda. Pero Así yo nos quedamos cuando nos... os puedo asegurar El en trabajo que, y esto es lo más importante, y nadie, tú te vas a un gabinete y nadie mira esto. Y esto es importantísimo. Y ahora lo voy a demostrar por qué. Esto es lo que te demuestra cómo reacciona en un cacharro de estos, ¿no? Claro, pero claro, tú ves aquí esta curva y luego ves unos números. ¿Vale? Entonces, bien, y luego veis que siempre hay dos curvas, ¿vale? Una es dependiendo del tipo de adaptador que tú hagas para hacer la medida, pero luego están regidos por una serie de normas. Está la norma ANSI y la norma IEC. La ANSI es la americana y la IEC. Vosotros vais a centraros en la IEC y ya está, ¿vale? Además, os da dos valores para uno y para otro. A ver si se ve bien. ¿Veis bien? Mirad arriba ANSI o IEC 801, ¿vale? Esa es la normativa a la que está regida. Este A sí. ver, Ahí arriba, ¿lo veis? Arriba, aquí, ¿vale? Aquí. Sí, vale. Eso es lo que yo diría que no lo aprendáis en el examen, ¿vale? Porque no lo voy a preguntar. Todo lo demás sí. A ver, ¿qué tengo? ¿Dónde me he metido yo? Dinos concretamente qué nos vas a preguntar. Ya acabamos antes. Ya que es para subir nota, pues ya por lo menos. Tenemos el 10, ¿no? nos lo Claro. dices, ¿vale? Un par de preguntas. Ah, sí. Para los que venimos. Ay, Madre mía, ¿has visto el café radiactivo ese? Oye, pues a mí me ha espabilado, ¿eh? sí, ¿no? El baño no sé si está cerca, pero... Un poquito. Lo van a ver en el vídeo. El café radiactivo. Bien. En el analizador, lo más importante es que vamos a ver son dos tipos de medidas. Pero primero la normativa, ¿vale? Lo que ya he dicho antes de las normas, o bien la europea o bien la americana. Vosotros os centráis en lo que es la europea. ¿Vale? Y vamos a medir dos tipos de medidas. Si nosotros vemos todo lo que es
la batería de pruebas, porque nosotros realmente cuando abrimos el módulo HIT, que es el módulo para comprobar las características de los audífonos, en las medidas HIT hay una batería de pruebas. Para mí las más importantes os las voy a citar aquí porque hay otras pruebas, pero las podemos dividir en dos grupos. Primero son las cuantitativas, los que nos miden la cantidad, ¿vale? Y hay dos: la máxima presión de salida, ¿vale?, que es el OSPL de 90, o la ganancia máxima. Eso es lo que nos va a medir hasta dónde o qué es lo que vamos a conseguir con el aparato, ¿vale? Normalmente, para medir esta medida, nosotros tenemos que programar el aparato de una manera determinada para poder hacer esta medición. Entonces, dentro de cada módulo de adaptación de cada fabricante, nosotros nos tenemos que ir o a mediciones técnicas, ¿vale? Si voy muy rápido. O modo test. Voy a meterme, a ver si me puedo meter en... Si yo me meto en el fabricante, siempre me puedo ir a ver, editar, a ver si está en preferencias o herramientas, me voy a editar preferencias. Equipo de programación, personalizar, protección de datos, unidad de programación. Esto. Vale. Mediciones técnicas. Fijaros, vamos a manejar o bien la ganancia máxima, que va a ser para las medidas cuantitativas, que no es más que poner el audífono a toda castaña, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo a saturación cuando es programable. Cuando no es programable, lo que tenemos que hacer es el volumen, la rueda de volumen al máximo, y desactivar todos los trimmers o todos los controles que nosotros tengamos. Eso nos va a permitir ver hasta dónde el audífono va a funcionar, ¿vale? Y luego están las medidas cualitativas, donde nos van a medir la calidad del audífono. Las medidas cualitativas pueden ser, para mí, las más importantes, que son las que vamos a trabajar y enumero aquí, son, ¿vale?, y esto es pregunta de examen, ¿vale?, tanto unas como las otras, son la distorsión armónica, el ruido equivalente, y el consumo de pila. Las cuantitativas, la máxima presión de salida y la ganancia, ¿no? Eso es pregunta de examen, ¿vale? Podéis enviarlo al foro, ¿vale? No, ay, se siente. Lo hubieran tenido, haber venido. Hoy no hay vídeo, hoy no hay pruebas. ¿Vale? Pero es Sí, lo importante. estoy grabando. Sí. Así me aseguro que lo vais a estudiar. Es que eso es fundamental, eso es vital. ¿Vale? Y luego nadie utiliza nada de esto, es increíble. ¿Vale? Luego, cuando nosotros, independientemente de las cuantitativas, vamos a las cualitativas. Entonces tenemos que dejar el audífono ajustado a un volumen donde no distorsione, donde no sea excesivamente fuerte. Entonces nos vamos a la ganancia de referencia. O bien, en este caso, tenemos que programar el audífono, ¿vale?, a ganancia de referencia, en este caso a la norma IEC o la norma ANSI, ¿vale? En cualquiera de las dos, a una ganancia. ¿La ANSI nosotros o igual? Da igual, si tú te fijas en la curva de la ANSI, pero generalmente la IEC, da igual. Tú tienes que comparar en el bloque donde tú la vayas a comparar, ¿vale? Lo que no vas a hacer es programar el audífono una ganancia de referencia ANSI y luego estar mirando la curva IEC, ¿vale? Entonces, si tú mides en ANSI, te vas a la curva ANSI. Si tú mides la IEC, a la IEC. Luego también, lo que he dicho
Bien, en función de la... Y luego en función de la señal de entrada, nosotros vamos a sacar, o el aparato va a hacer unos barridos a unas señales de entrada determinadas, ¿vale? En la máxima ganancia te hace un barrido a 60 dB, ¿vale? En la presión de salida a 90 dB, ¿vale? Son valores que tenéis que tener en cuenta, pero eso directamente lo hace el aparato en sí, ¿vale? Bien, cuando vosotros hacéis todas estas medidas, veis la curva, pero tenéis que mirar y fijaros en un punto de referencia. Entonces, ahora vamos a ver otra vez lo que son las curvas, veréis lo que es la curva y luego veis abajo unos números. Esos números están tomados de ese punto de referencia, en la frecuencia de 1600. Se llama frecuencia de referencia. En cualquiera de todas las medidas. La frecuencia de referencia es la de 1600, tanto en las medidas cualitativas como en las cuantitativas. Vale, vamos a abrir la ficha técnica y lo vais a ver. Mirad. En todos los fabricantes nos viene igual. Frecuencia de referencia. ¿Vale? Una medida, el OSPD 90. ¿Vale? ¿Vale? El máximo a 121 dB. ¿Vale? Dependiendo del simulador que vayamos a ocupar. Entonces nos vemos que nos vamos a la ganancia de 1600 y la hacemos coincidir y veréis cómo el OSPD 90 está 121 en 1600, 121 más. ¿Vale? El pico de ganancia máxima no te especifica, pero el pico de ganancia máxima sería el pico más alto. Y luego hay una media entre la máxima y la de referencia, ¿vale? Que es una media aritmética entre las dos. Pero generalmente tenéis que, dentro de la curva, os vais a la frecuencia de 1600 y miráis ese punto. Ese es el punto que está aquí cuantificado. Y esto es lo que tienes que comprobar en el analizador cuando te compruebas un audífono. Ahora vamos a ver... Que todo esté tal cual la Exacto. fecha. Ahora vamos a ver, depende de lo que esté alterado, qué es lo que falla. Pero te vas a la frecuencia de referencia 1600. Exacto. ¿Vale? Entonces tú ves esos valores. Cuando no coinciden, algo pasa. Y ahora veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Otro dato importante que nos da es también la respuesta en frecuencia. Eso es la ventana de información que nosotros tenemos. Bien, hay gente o fabricantes o vendedores, ¿vale? Que nos vienen y que nos dicen: mi aparato es el mejor del mundo. Vale, eso ya me lo sé, ¿vale? Pero ¿por qué un aparato es de gama alta y otro no es de gama tan alta? ¿Vale? Entonces, el otro día mi mujer estaba en un centro auditivo y le vino un comercial diciendo: mi producto es el mejor. Vale. Y mi mujer le preguntó: vale, tu producto, si es tan bueno como dices, ¿cuál es el ancho de banda que está manejando? Aquel lo primero que hizo fue llamar al fabricante: oye, ¿cuál es el ancho de banda de este producto? El fabricante, o por lo menos la persona que estaba allí, le dijo: ¿y eso qué es? No. Eso estoy en acústica. ¿Vale? Cobran más que nosotros. Tuvieron que llamar a Canadá para decirle el espectro de frecuencias. A Canadá. Claro, mi mujer me cuenta y digo: yo creo que no hace falta que tuvieron que llamar a Canadá, simplemente abren la ficha técnica del producto, ¿vale? Y lo ven, lo leen, ¿vale? Igual que hubiera dicho: ah, sí, sí, pero claro, eso ya le descolocaste. Sí, pero da igual, o sea, que es que mi mujer dice: ¿y eso qué es? Sí, la respuesta en frecuencia.
Entonces, todos a 10.000. Mi mujer dice, no me lo creo. Como antes había dicho. ¿Vale? Y le dice, ¿y el de gama baja también a 10.000? Sí, a 10.000. Vale, es manual. ¿Vale? Pues el gama baja. Luego me enseña la ficha técnica de mi mujer del producto y llegaba a 6.200. ¿Vale? ¿Te habían dicho? 10.000. Vale, entonces, mirad, esta es una característica muy importante donde nos permite diferenciar cuando un aparato tiene una prestación más que otro. ¿Vale? Entonces, generalmente, en este caso, en este producto, bien. El fabricante nos dice hasta 8 kHz. Pero eso es lo que puedes ajustar tú. Sí, eso es lo que tú estás manejando de En sonido. los audífonos nuevos se puede ajustar hasta 10.000. Sí, ¿vale? pero las gamas más altas. Las Entonces, más altas. ¿y eso qué quiere decir? Que tú manejas más frecuencia. Si tú manejas más frecuencia, es como la puerta de entrada, ¿vale? Si tú tienes una ventana más ancha, te entra más luz, ¿vale? Si tú tienes una puerta más ancha, lo que te entra es mucha más información. A más información, más claridad, más definición. Esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ahí, si eso lo manejáis, no os van a tomar el pelo, ¿vale? Entonces, tendréis que decirle al vendedor, a ver, sí, tu audífono es el mejor del mundo, pero ¿qué es lo que tiene el tuyo que no tiene los demás? ¿Vale? Y eso Entonces, es comprobable ahí sí. en el analizador, ¿no? Eso en el analizador se comprueba las medidas KIP. Entonces, una de las pruebas que nos delimita es la respuesta en frecuencia. Otra medida cualitativa, ¿vale? Es la distorsión armónica. Ahí es donde también podéis ver la diferencia entre un fabricante y otro, ¿vale? Donde seguramente las segundas marcas os dicen que no todos los audífonos funcionan bien, ¿vale? Y donde aquí es uno de los valores donde sí que podéis ver una diferencia entre un fabricante y otro, ¿vale? A menor distorsión armónica, pues lógicamente el sonido es mucho más puro, mucho más natural, ¿vale? Yo me acuerdo que cuando yo me examiné estábamos hablando valores por debajo de un 10% y ahora estamos hablando por valores de menos 2, menos, incluso hay audífonos de 0, en distorsión armónica, ¿vale? Entonces, imaginaros cómo ha evolucionado esto. ¿Vale? Entonces tenéis que ver la distorsión armónica que hay en diferentes tipos de armónica. Aquí estamos hablando de menos 2%, ¿vale? Luego también otro de los elementos importantes es el nivel de ruido de entrada, ruido equivalente, ¿vale? Eso es el sonido interno del audífono. Bien, a más índice de ruido, pues ahí veréis que tiene más o menos ruido interno. Entonces, y prácticamente, ¿vale? Direccional son únicamente los audífonos que tienen un micrófono de entrada, y los omnidireccionales estamos hablando de los direccionales, pues que prácticamente cualquier retroauricular dispone de dos micrófonos de entrada, ¿vale? El nivel de ruido de entrada, cuando una persona no tiene nada de amplificaciones, no necesita nada de amplificaciones graves, es muy importante, ¿no? Porque Sí. es oír el sonido del audífono. Sí. Entonces eso tiene que tener en cuenta a la hora de buscar Sí. el audífono de entrada. Para eso y para jugar con todo eso, tienes que jugar con una ventilación adecuada en el móvil. Entonces, hay que jugar con todas las cosas para poder de alguna manera controlar en todo momento lo que es la situación, ¿vale? Y luego lo del consumo de la pila, ¿vale? En este caso son 0,7 miliamperios, pero cuando veáis un consumo excesivo veréis que hay un problema en el audífono, ¿vale? ¿Qué se considera excesivo? O sea, a partir de... Cuando es superior al que te da el fabricante. Ah, vale. ¿Vale? Además, vosotros podéis hacer la prueba si semi-obstruís o incluso en el tubo de sonido ponéis una espumita de autoblock, veréis que el consumo es mucho mayor porque el sonido tiene que hacer mucha más fuerza para llegar. Entonces, cuando hacéis una obstrucción, veréis que el consumo también Había una se obstrucción dispara. Sí, en la salida del audífono, del auricular. el consumo es mucho mayor. Voy a terminar con este tema, Vicky, que es
las medidas HIT comparadas con lo que es el tema de reparaciones y luego nos metemos en lo otro. A ver. Estoy escribiendo, pero no sé si la Bien, vamos a ver por lo menos los componentes más importantes a la hora de determinar cuando hay un problema en el audífono. ¿Vale? Me imagino que Vicky ya os explicaría pues en qué consiste también digamos el audífono en sí, los tres bloques principales, el traductor de entrada, lo que es el bloque amplificador y el traductor de salida. Bien, vamos a empezar con el traductor de entrada, por lo menos con uno de los posibles traductores, ¿vale? Porque digamos, la bobina de inducción podría ser otro de los traductores de entrada. En este caso, el micrófono. El micrófono es una de las partes más delicadas que hay dentro de lo que es el audífono, ¿vale? Y es el más sensible. Es el que externamente está mucho más expuesto, porque realmente el auricular siempre está dentro de la parte interna del CAE. Pero en la parte externa, ahí tenemos agentes como humedad, como polvo. Hay gente, bueno, pues que también es un poco curiosa en la hora de su higiene personal y la verdad es que pues se hace ahí una pasta densa que puede llegar a cubrir lo que es ¿vale? Y eso lo vais a ver y lo vais a palpar, ¿vale? Entonces, tener a mano un buen desinfectante porque si vais a manipular todo esto... Con lo que vemos con la gafa, imagínate. Os podéis hacer Eso una que está idea. afuera. Eso que está afuera. Detrás del oído. Os podéis hacer una idea. Ahora vamos a dar una paella. ¿Vale? Luego también el micrófono, conforme va transcurriendo el tiempo, va perdiendo sensibilidad, ¿vale? Y también un desgaste, ¿vale? Y luego cualquier golpecito, pues esa membrana se puede ir desplazando, con lo cual es muy sensible. Pero generalmente, y a veces igual, la gente tiene la piel muy grasa, sobre todo en lo que son los intracanales, y sin darse cuenta, a la hora de colocarse el audífono, va obstruyendo porque es un agujerito muy pequeño y eso con mucha facilidad se obstruye. Sí que hay algunos intracanales que llevan una especie de protector, pero incluso el protector también se obstruye y hay que sustituir lo que es el protector o el filtro. Y eso genera una avería, o bien una obstrucción o se carga el mismo micrófono. ¿Vale? Luego también en el estetoclip, cuando el micrófono esté obstruido, lo que vamos a escuchar es... Sí, vamos a escuchar una amplificación, pero vamos a escuchar... Eso es el micrófono dañado. O incluso, si colocáis el aparato, generalmente en los audífonos de ahora hay una melodía de inicio, vais a oír la melodía de inicio perfectamente y luego no vais a oír amplificación y vais a oír mucho ruido de fondo. Eso es lo que vais a palpar con el estetoclip, ¿vale? Ese ruido de fondo. Entonces, cuando colocáis eso y oigáis eso, ya tenéis ese problema. Directamente el problema en el micrófono. Eso con el estetoclip. Además, veréis que si tocáis la parte del micrófono con el dedo y al mismo tiempo lo estáis percibiendo con el estetoclip, vais a oír como un carraspeo, como un sonido enlatado, ¿vale? Eso es que está obstruido. Eso está en los apuntes. Eso está en los apuntes y es lo que yo voy a explicar. Si nosotros colocamos el analizador, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Vale? Vamos a ver alteradas algunos valores, ¿vale? La ganancia máxima va a disminuir. La máxima presión de salida se va a mantener. Y el ruido equivalente se va a disparar. ¿Vale? Veis que hay una disminución de ganancia, se mantienen bien los valores de amplificación y el ruido se dispara. Sin embargo, el consumo de pila es normal, todo es normal. ¿Vale?
hay unos valores dentro de unas tolerancias que lo tenéis aquí, es que eso no va para el examen, ¿vale? Si el audífono amplifica menos de 25 dB, el ruido equivalente tiene que ser menor o igual a 42 dB. Y si el audífono es más potente de 25 decibelios, el ruido no puede ser menor o igual a 35 dB. ¿Vale? Todo lo que supere a eso es que hay un ruido equivalente excesivo. ¿Y qué podemos, cuando detectamos ese tipo de avería, qué es lo que podemos hacer? Bien, lo primero que vamos a hacer es quitar la pila. Y con un cepillo vamos a intentar limpiar, un cepillo de púas suaves, ¿vale? No de púas más gruesas. Lo que vamos a hacer es limpiar o intentar limpiar de alguna manera lo que es el micrófono. Con eso ya tenéis una avería solucionada. Y os puedo asegurar de que un porcentaje de recepciones de entrada que nos viene al laboratorio es por no haber limpiado esto. ¿El cepillo que te trae? No, el de dientes, ¿vale? Y el de púas finas, no el de púas gordas, ese es perfecto, ¿vale? El que te viene, eso no sirve para nada. Vale. Ni para limpiar una cosa ni para otra. Igual para ponerse rímel, no te digo que no. Es parecido Para los pelusillos, ¿verdad? Pues mira, Ah, no, y para las cejitas también. ¿Vale? Sí, sí. Raúl, yo creo que ahí te has confundido al escribirlo. ¿Sí? Sí. Si el audífono amplifica menos de 25, el ruido equivalente tiene que ser menor a 42. Al revés. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pues cuando, la cuando es más potente, tú notas más el ruido, entonces la tolerancia al ruido tiene que ser menor. Vale. Ah, es que te lo digo porque yo en la parte mía está enfocado Sí. para ver cuando el paciente oye el ruido, Sí. para que no se líen. ¿Vale? Claro, pero, o sea, Porque si tú... yo al leerlo lo he leído de la otra manera, haciendo el cálculo. Claro, pero... No, Eso no vale. Claro. Es que están a la inversa porque si el audífono es muy potente, Por eso, ya está. con un poquito de ruido equivalente que haya más, ya lo va a percibir más. Esto es como el efecto amplifica cucurucho, más. no como la edita del cucurucho, ¿vale? Que no abunda Chicos, lo no mismo os liéis, que esto me la va para bolita examen. en la punta que en la base. La bolita, por ejemplo, es cuando yo tengo un decibelio, cuando tú tienes un decibelio allá arriba, no es lo mismo un decibelio cuando tienes una pérdida suave. Un decibelio ahí arriba abunda mucho. Por eso que cuando la ganancia, fíjate que los valores tienen que ser menores, porque si no va a oír mucho más esa amplificación. Por eso, esas son las tolerancias. Que se puso en los apuntes Sí, que el ruido equivalente no debe superar 25 decibelios. sí. Para que no se líe. Pero en unos aparatos de determinada ganancia. Cuando son unos aparatos más potentes, el ruido tiene que ser menor, Claro. porque lo van a percibir más. En silencio. Sí. ¿Vale? El ruido interno en silencio. ¿Vale? Ya me habéis liado. ¿Qué? Ya no sé. ¿Me habéis liado? No, Vicky dice, Ya me habéis Es que liado. Vicky dice ese valor, 25. Yo he aplicado lo que yo he hecho. Sí, y sí. digo, pues yo lo sé, por eso lo he preguntado. ¿vale? Pero lo que pasa es que yo he puesto dos valores. Tú has puesto el valor correcto de 25 dB, pero yo he puesto, y si además los audífonos son más potentes, Claro, tú ya el ruido aquí ya equivalente estamos tiene que hablando de ser... la ganancia del audífono. Sí, ¿vale? Yo es la ganancia, si el audífono es más potente, ¿vale? También, ya si os atrevéis, aparte de utilizar el cepillito, bien, pues a veces, bien, los posibles daños pueden ser, igual de la humedad ha podido saltar alguna soldadura. Ya es abrir el aparato, ¿vale? Y ponerse a soldar, ¿vale? Eso como que no, Eso ya ¿vale? enviar. Yo puedo daros tutoriales para poder aprender a hacer eso, no hay ningún problema, ¿vale? Si como te cargues el audífono, ya la Vale. liabas. Luego también en los intracanales el micrófono está en el aire, pero el micrófono está conectado con la pletina con un tubo hasta que sale a la pletina. Igual ese tubo está obstruido, simplemente es sustituir ese tubo, colocarlo y luego cerrar lo que es la pletina, ¿vale? Que eso es también complicado, ¿vale? Pero si tuviéramos más tiempo podría daros un tutorial. Puedes subir si quieres. ¿Eh? Para cuando lo veamos, un webinar Sí, o algún link de algún No vídeo. tendría ningún problema, ¿vale? Lo La, vemos. la membrana del micrófono puede estar desplazada, eso es un golpe. Ay, es que hay mucha gente que se le caen los audífonos, por eso yo en los intracanales siempre recomiendo pedirlos con un hilito de extracción
y que siempre cuando se lo quiten encima de una mesa, porque así, si se cae, no es lo mismo que se caiga a la mesa que se caiga al suelo. ¿Vale? Entonces, un golpecito puede desplazar la membrana y lo único que habría que hacer es sustituir el micrófono. ¿Vale? Que eso ya requiere de soldadura, además del tubo, entonces ya nos complicaríamos un poco más. ¿Vale? Generalmente, lo primero, lo del cepillito, es lo que vosotros sí que podéis hacer y es, en la mayoría de los casos, se puede solventar con ello. ¿Vale? Aparte de indicarle al paciente de que, bueno, pues esto se ha estropeado porque usted tiene esto en las manos, o sea, no es suciedad, sino que su piel es mucho más grasa. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues lavarse con un jabón neutro y ya está. Lavarse, básicamente. Antes de fijarse. Pues igual que sí. Bueno, hay muchas mujeres y hombres también que se ponen mucha crema en las manos porque tienen mucha resequedad y esa cremita, Claro. Es una grasa. ¿vale? Es una grasa, o sea que... El auricular, ¿vale? También es otro de los elementos que más se estropean. Aquí sobre todo, un golpe puede ser la causa. Es el elemento que más consumo requiere de lo que es el aparato en sí. El otro día estaba discutiendo con uno de nuestros alumnos en la pública de que no, que lo que más consume es el bloque amplificador. Pues yo te digo que no. O sea que realmente lo que consume, el elemento que más consume, además es el que realmente saca más energía, que es la presión sonora, es el auricular. ¿Vale? Simplemente el bloque amplificador lo que es consume lo mínimo. Y esto es lo que más consume. Entonces, también, ¿a qué está expuesto? Pues es el elemento que está en la parte interna de lo que es el conducto, o bien a través de un molde o bien a través de una tulipa, y es lo que más expuesto está: cerumen, humedad y sobre todo el desgaste de llevarlo mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, cuando se estropea el auricular, no hay que cambiar el audífono. ¿Vale? Eso es lo que algunas franquicias nos invitan a hacer, ¿no? Se estropea el auricular, directamente cambien el audífono. No, ¿vale? Hay que sustituir el auricular y ya está. Es como si yo, por ejemplo, tengo un vehículo, se pincha la rueda y me tengo que cambiar de vehículo. Pues no, o sea que, ¿vale? ¿Y quién lo cambia? ¿Eh? ¿Cómo se cambia? ¿Te lo mandan al laboratorio? ¿Cómo? Bien, depende del audífono o del formato. Si es un RIC o un RITE, tú simplemente sustituyes lo que es el auricular en el mismo gabinete. ¿Vale? ¿Qué haces? Es una pestañita o un pasador, sacas el auricular, desprecitas otro, lo colocas. Eso te lo metes... vende la casa, ¿no? Sí. Como Eso es lo mismo que he hecho yo. Sí, ¿vale? Pero que hay muchas veces que envía a la gente el auricular, cuando eso pues se debería explicar, ¿no? Esos vendedores que tan útiles son, pues también deberían de explicar este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues eso es importante. Y luego también a saber limpiar ese tipo de auricular, porque a veces igual sustituyendo lo que es el filtro de ese auricular o aspirando, porque hay microaspiradoras, es otra herramienta importante, que son microaspiradoras que pueden aspirar o la grasita o bien el cerumen que se haya podido depositar, y es muy útil en esto, ¿vale? Entonces todo eso puede hacer que se altere el uso de lo que es el auricular. ¿Qué es lo que detectamos? Bien, en el estetoclip, que no funciona, ¿vale? A veces por desgaste. Un audífono no puede funcionar o bien porque no hace contacto a la pila, pero el primer elemento que nosotros vamos a observar o que vamos a intuir es que el auricular puede estar dañado. O que pite. O que oyen menos. Que hay menos ganancia. Oyen ¿vale? menos. Se pone más de la O que pite, ¿vale? Pero generalmente cuando pita puede ser por diferentes motivos. Un audífono cuando pita en el oído puede ser, o bien, cuando tengo un tapón de cera, ¿vale? El sonido lo que hace es choca contra la pared del cerumen, lo expulsa el sonido hacia afuera y sale retroalimentado otra vez y lo capta otra vez el micrófono, con lo cual está generando un efecto, ¿vale? de feedback, ¿vale? De retroalimentación. Otra de las cosas que pueden, pues que el sonido sea como enlatado, como mimbreante, como que distorsiona, muy metálico, ¿vale? Y además incluso en auriculares potentes yo lo cojo en la mano y hasta por la vibración que transmite el auricular me oigo aquí dentro, ¿vale? Eso es que pues las placas, las piezas de lo que es la membrana se ha desplazado y las placas están desplazadas, con lo cual hay que sustituir el auricular y el daño está en el auricular, ¿vale?
Luego también el audífono puede pitar aparte, ¿vale? Porque dentro esas placas estén en mala posición. Entonces vosotros haréis que hay un truco, es que si yo tapo con el dedo y deja de pitar, el problema es que puede ser un tapón de cerumen o que la carcasa no acople bien en el molde. Pero cuando yo tapo con el dedo y sigue pitando, el daño está en el auricular. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en las medidas KISS? Lo que vamos a ver es que la ganancia está disminuida, la máxima presión de salida está disminuida. Esto puede ser pregunta de examen, ¿vale? Repeat, please. ¿Vale? En el micrófono lo que tenemos disminuido es la ganancia. La máxima presión de salida se conserva y el ruido equivalente está alterado. Eso en el micrófono. En el auricular las medidas cuantitativas están disminuidas, que es la máxima presión de salida y la ganancia máxima. Veremos una distorsión armónica por encima de lo normal y el consumo de pila también está alterado. Eso es cuando hay un fallo en el auricular. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Cambiar el auricular, limpiar el auricular, sustituir el filtro. Pero un auricular de UNIFC, una vez limpiar cambiar el filtro, No, están los apuntes. la entradita, pero... La entradita si te pasas lo dañas. Sí, o con una aspiradora Bueno, pequeñita de esas, tienes que tener esta aspiradora, ¿vale? Sí que hay equipos que se venden que lo tienen. Esto el consumo de pila con el auricular. Sí, pero cuando el problema es que yo no tengo cerumen. Hay mucha gente que se ducha, se limpia la cera, pero queda un poquito, y la cera esa es líquida por la mañana. ¿Qué ocurre? Que pasa y atraviesa lo que es el filtro. ¿Vale? Bien, no también están los apuntes. Aquí es un poco más de lo mismo, ¿no? Luego también verificar, ¿vale? Que también lo ha dicho con el micrófono. Cambiar el auricular, limpiar los bornes. El tubo del auricular puede estar obstruido, con lo cual se puede cambiar el tubo del auricular, ¿vale? El bloque amplificador es lo que menos estropea realmente, ¿vale? Entonces sí que la humedad puede correr el circuito, ¿vale? Hoy en día, si os dais cuenta, en los aparatos pues carecen prácticamente de lo que es tornillería, con lo cual son mucho más herméticos. Antes sí que a través de los tornillos se metía en el circuito mucha más humedad, pero hoy en día son mucho más, ¿vale? Entonces, generalmente por descartes, cuando podemos ver que hay un daño en el bloque amplificador o una puesta en marcha que va continuamente en bucle, se enciende, se apaga, o que el audífono no funciona, y ya por descarte del resto de componentes. Aquí lo único que tenemos que hacer es o bien limpiar el circuito, si nos atrevemos, o bien de alguna manera el sustituir lo que es el bloque amplificador, ¿vale? Y sin embargo, las reparaciones que más se hacen. Sí. Bueno, directamente ya el fabricante te cambia el bloque amplificador de por sí, ¿vale? Pero hay veces, si el bloque está dañado, hay líquidos especiales, el contact cleaner o el CRC, que solo venden en una ferretería, que con una cepilladita dejas el circuito perfecto. Y luego las otras reparaciones que hago tienen el aire. Sí. Entonces te lo cambia pues es lo directamente. más fácil para asegurarse. Para ellos sí. Para asegurarse que todo esto no tener problemas, ¿no? Sí, y luego que, claro, yo hay veces, y es muy sencillo, o sea, un técnico utiliza en cambiarlo todo 3 minutos o 5 minutos. Si tú te pones a investigar y a reparar soldaduras y demás, tardan más de una hora. Entonces son tiempos, ¿vale? Entonces todo eso viene justificado, todos son números, no fallan. Entonces cuesta más y lo otro se hace como churros. Luego también otros elementos que normalmente se dañan, pues es el potenciómetro, ¿vale? Sobre todo también de la grasa se va metiendo dentro, se va metiendo suciedad, y eso hace que suba o baje de forma discontinua lo que es el volumen. Pues también hay que limpiarlo. Lo que es el pulsador, también hay que limpiar los contactos. Aquí no lo he nombrado, pero en las varillas auditivas, lo que es el vibrador, pues también hay que llevar un correcto mantenimiento. ¿Y dijiste también con celdas suaves? Sí, ¿vale? Entonces, lo que es el vibrador viene en el aire, viene con un protector, y por los lados se va metiendo lo que es grasita y porquería.
Entonces quitamos la pila y en seco, sin alcohol, vamos limpiando lo que es la superficie de lo que es el apoyo, la zapata de... ¿Cómo lo limpias? Yo lo limpio con un bastoncito de las orejas. Sí, lo del portapilas se limpia muy bien con un poquito de alcohol. ¿Puedes poner algo? Sí, en lo de las pilas sí, portapilas sí. Sí, Y luego hay veces que se pone óxido y a veces igual con una lima de uñas puedes limpiar bien ese óxido. Ha habido veces que a nosotros nos ha venido al gabinete, oye mira, es que me he ido a una franquicia de estas y me han dicho que me tengo que cambiar el audífono. Entonces yo vengo aquí a ver si me puede dar alguna solución. Abro el aparato, ha habido veces que he abierto el aparato y he visto un corte de cables directo, ¿vale? Pero sí que es cierto, sí, ¿vale? Pero además no es que el cable se haya deteriorado, no, es que he visto un corte directo, ¿vale? Como una bomba que cortas el azul o el rojo y cuidado, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Aquí yo he visto una tajada directa o también los contactos están sucios, entonces, Un poco fraude. ¿qué ocurre? Limas un poquito los contactos, pues mire, ya tiene el aparato, ya vuelve a funcionar, ¿vale? Entonces, directamente es así, ¿vale? Entonces, claro, no todos son números, todos tenemos que comer y ganamos el sustento, pero, claro, no engañamos a la gente, ¿vale? Aquí os he puesto, os he puesto un resumen, ¿vale? De cuando vosotros detectáis diferentes tipos de anomalías con el estetoclip, qué es lo que podéis verificar, ¿vale? Si hay demasiados graves, ¿vale? El micrófono también puede estar obstruido, ¿vale? O bien verificar carcasa o ventil. Esto está muy bien para que lo tengáis en el gabinete y podáis, ¿vale? He hecho un resumen de todas las posibles averías que podéis ver y qué es lo que tenéis que hacer y verificar. Qué bien. Gracias. ¿Vale? Si eso lo tenéis en el gabinete, vais a ahorrar mucho tiempo, trabajo y quebraderos de cabeza, sobre todo a los pacientes, ¿vale? Pero ahí está todo eso, ¿vale? Pues vamos a tomar un descansillo si queréis y continuamos.